Buenas tardes, bienvenidos. Tenemos que preguntarnos en el comienzo si se está terminando la pandemia. Miren ustedes las imágenes de la ciudad de Londres en este momento, donde se están terminando poco menos todas las restricciones. Es el fin de la pandemia en Europa Occidental, lo que vamos a comenzar mencionando, porque esto naturalmente trae también la esperanza de que prontamente tengamos el mismo panorama por acá. Esto ocurre en varios lugares de Europa, pero hemos tomado el Reino Unido como ejemplo porque fue allí donde tuvimos los mayores problemas de contagio, sobre todo en la última ola del COVID-19. Para hablar de esta ciudad, de este país, de este fin de la pandemia que Boris Johnson decreta al eliminar la cuarentena para casos positivos, es decir, hay un contacto estrecho y no hay que aislarse. Esto es directamente decir, ya no hay que temer a la pandemia o ya no estamos con ningún tipo de restricciones por la pandemia. En Nueva York, lo vamos a charlar más adelante en la columna, verán que ya no corre más el barbijo en lugares cerrados, es decir, se termina el barbijo, se termina la pandemia. ¿Y esto cuándo ocurrirá con nosotros? Tenemos en línea desde Cambridge, en el Reino Unido, al doctor Guillermo Meking, politólogo, graduado en Cambridge, que tiene la generosidad de atendernos. Guillermo, muy buenas noches para usted. Buenas noches, buenas tardes para ustedes. La presentación que acabo de hacer... Le agradezco el contacto, Víctor Hugo. A usted. La presentación que acabo de hacer en el programa, ¿concuerda con lo que usted sabe? Sí, lo que pasa es que el efecto no es inmediato ni es uniforme en todo el Reino Unido, si bien es cada vez un reino más desunido. En Escocia las restricciones siguen y hay que tener en cuenta que todo esto debe situarse en un contexto político y es las graves amenazas que vienen desde adentro del partido conservador, el gobernante, hacia el primer ministro por haber violado las mismas reglas de restricción en cuanto a verse con gente que rigieron durante el año 19 y 20. Hay fotos, cada vez más denuncias. Entonces, el ala conservadora más extrema pide cada vez más libertades para coaccionarlo en el medio de su debilidad política. Entonces ha anunciado que en marzo y en febrero se van a eliminar las pocas restricciones que quedan, pero dice, cubriéndose, que va a ser con el consejo, el asesoramiento de los científicos que emplea el gobierno. Este aquí que si uno consulta a los científicos dicen que no han dicho nada de lo que dice el primer ministro. Así que estamos ante una maniobra política en realidad. Es impresionante lo que nos está diciendo Guillermo, porque estamos hablando de la vida, nada menos, y esto se puede estar poniendo en riesgo entonces porque el interés de Boris Johnson es salir de este tema para ver si con eso consigue salir de las 16 fiestas que protagonizó en Downing Street 10. Parece que son mucho más que 16, pero 16 son las que investigan. Es un hombre que es desaprensivo completamente. Cuando fue periodista, como somos nosotros, lo echaron de 2 medios prestigiosos por mentir. Así que, en sus campañas electorales, si bien ha sido exitoso, también ha sido mentiroso. Así que es toda parte de una trayectoria de una persona que ha ido a un colegio elitista y que cree que las reglas que puede haber creado su propio gobierno no deben aplicarse a él y a sus colegas, porque son como seres superiores, son una élite en realidad. ¿En algún lugar se corresponde, Guillermo, con la realidad, aunque sea se dan la mano en algún momento lo que quiere Boris Johnson con el tipo de vida que se está haciendo hoy día en Inglaterra? No, la gente sigue su vida como es normal, es un país cada vez más desigual desde el thatcherismo. Los bancos que administran, se llaman bancos, pero no son bancos en el sentido financiero, sino son, digamos, entes que
perdón, tengo un resfrío muy fuerte, le entregan comida a gente no pudiente. Es decir, que lo que es la vida de Inglaterra no cambió tanto como uno podría desde aquí imaginar frente a las medidas que quiere adoptar Boris Johnson. No, ha cambiado mucho la forma de trabajar, la forma de manejarse en las universidades, en los colegios. Eso sí ha cambiado, pero en un trasfondo de cada vez mayor desigualdad. Y lo que salva todo es algo que a los conservadores les cae mal, que es el Servicio Nacional de Salud. De él se han servido para vacunar y es lo que ha salvado la situación. Bien, Guillermo, muy generoso. Muchas gracias por este aporte para entender un poco más qué es lo que pasa a partir de las medidas de Boris Johnson. Disculpa por el resfrío y la tos. No, pero se lo ha escuchado muy bien y se valora la interesa para acompañarnos. Guillermo Meickin es un hombre vinculado a la Universidad de Cambridge, que desde allí nos está diciendo, bueno, no tanta risa con el tema de Boris Johnson y las medidas que está adoptando. A nosotros nos ha servido de todas maneras ver que lo de Inglaterra se compadece también con otras partes de Europa, donde todo lo que están haciendo es cada vez limitar más el tipo de restricciones. Ya casi no las hay en buena parte del continente y esto de alguna forma nos hacía pensar que nace una esperanza de un rápido final también en la Argentina. Pero ¿por qué presionar? ¿Por qué generar un conflicto con la situación tal como la tenemos ahora? Bastante que lo hemos sobrellevado. Da la impresión de que no hay que apurarse, y mucho menos, por lo que decía Guillermo Meickin, por una cuestión de apuro político, por las necesidades que tiene Johnson. Hoy tenemos 27.252 casos, siguen bajando, no el número de muertes sigue siendo elevado porque viene de arrastre la situación. 218 los muertos, y está en línea Jorge Aliaga, para que podamos nosotros entender a qué nos vamos ateniendo en la Argentina. Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Víctor Hugo? Buenas tardes. Estamos hablando de Boris Johnson, de Inglaterra, del fin de la pandemia que parece decretar Boris Johnson. ¿Cuánto faltará para que nosotros podamos pensar en algo así? Yo no conozco mucha gente que con certeza pueda aseverar que esto terminó. Por muchas razones. Primero, porque no está claro, por ejemplo, Omicron, cuánta posibilidad de reinfección tiene. Es decir, haber tenido Omicron, que hubo mucho contagio en los últimos meses, digamos, cuánta inmunidad genera para reinfecciones. Ya sabemos que la gente, aún estando vacunada, se puede contagiar de Omicron. Lo que ocurre es que los casos en general son bastante leves, no todos, pero en general sí, pero hay reinfecciones. Entonces puede ocurrir que haya reinfecciones en el futuro, puede ocurrir que haya nuevas variantes. En Europa ya está circulando una variante nueva de Omicron que es más contagiosa. Incluso podría ocurrir que la misma variante Delta, que fue desplazada por Omicron, quede circulando y al desaparecer Omicron vuelva a aparecer. Es decir, no está claro. Por ahora lo que ha ocurrido es que hubo muchos contagios juntos, con lo cual baja la cantidad de gente que se puede contagiar, los susceptibles, y además, en enero en general, nos vamos de vacaciones, mucha gente se va y al no estar en lugares cerrados, como estuvimos en diciembre, en muchas reuniones, esas dos cosas ayudan a que los casos bajen. Ahora, cuando ahora, después de Carnaval, masivamente la gente vuelva a los trabajos y se retome la actividad en las escuelas, nada dice que los casos van a seguir bajando y que no haya algún tipo de rebote, digamos. El apuro de algunos países, Jorge Aliaga, tiene que ver con una tardía victoria, por así llamarle, de los conservadores, esto de lanzarse sobre el final de la pandemia sin que estén dadas todas las condiciones. Yo creo que en todo momento se ha tratado en general de alguna manera afectar lo menos posible la economía, aunque eso cueste mayor cantidad de vidas, y para que de alguna manera eso sea más digerible, de alguna manera se vende como que es inevitable y no hay otra solución, digamos. Pero la realidad es que esta suba de Omicron, que muchos salieron a decir, ya está, este es el fin de la pandemia, hay que contagiarse y listo. Bueno, esta suba de Omicron en Argentina va a dejar del orden de 6.000 muertos adicionales.
Es decir, no es verdad que no tiene consecuencias cuando se contagian muchas personas. Por supuesto que tiene menos consecuencias por estar tan vacunados, pero no es inocuo. Sí, tengo datos que voy a manejar en la columna más adelante de 3.000 muertos por día si no se hubiera vacunado la Argentina como lo ha hecho en estos meses, o estos 2 años. Muchísimas gracias, Jorge. No, por favor, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hoy vamos a conocer un poco más gracias a Marcela Soberano, que es una especialista en el mundo de la moda. Bienvenida, Marcela. Muchísimas gracias. Hola a todos. Vamos a mostrar una imagen y Marcela nos va a decir de qué se trata. ¿Podemos, Federico Ferro? Hablo con nuestra guía. ¿Qué es esta fotografía y dónde es esto? Esto es un basural a cielo abierto en el desierto de Atacama. Acá, Chile, acá al lado. Y ustedes se preguntarán por qué hay un basural a cielo abierto lleno de ropa. Mucha de esa ropa es nueva. Esa ropa no tiene uso. Si se fijan, en alguna foto está alguien agarrando una etiqueta. ¿Por qué hay ropa nueva, abandonada, en un foco de contaminación absoluto, a cielo abierto en el desierto de Atacama? Y podemos decir que porque las marcas de lujo o las marcas de fast fashion, las marcas de los gigantes del retail, no tienen solidaridad. Prefieren tirarla, en lugar de darla. Exactamente. ¿Y qué inconveniente tendrían en darla? ¿Por qué ese presunto egoísmo? Porque el negocio de la moda es la sobreproducción. La sobreproducción y el sobreconsumo. Se produce mucho más de lo que se puede consumir y se consume muchísimo más de lo que se debiera consumir. Las marcas, sobre todo las marcas de lujo, no quieren que todo el mundo tenga acceso porque el negocio de ellos es la exclusividad. Por lo tanto, ellos prefieren romper o quemar los excedentes antes que donárselos a quien los necesite. Por otro lado, hay todo un esquema de falsas donaciones. En este momento, justamente ayer hablaba con una amiga que está viviendo en Europa, una argentina que está viviendo en París, que me decía que fue un escándalo que justamente salió en los diarios, todo un esquema de donaciones que hay en Francia, que fueron todas a parar al basurero, uno de los basureros más grandes del mundo, que es Ghana. Claro. En Ghana hay un tremendo basurero donde la gente más necesitada va por unos pocos pesos, compra esos excedentes, compra esa ropa basura y la venden y se matan, pero se matan a trompadas por encontrar ropa. Permítame en ese decir, basurero. Marcela, tan solo como una acotación, la foto de abajo es Ghana y arriba Atacama, para que se ubiquen en qué está mirando cada uno de nuestros amigos. Exactamente. El tema está en que muchos de estos basurales son a cielo abierto y son conocidos y otros directamente son ocultos. Hace unos años estuvo al borde de la cancelación una etiqueta internacional, se la puedo nombrar, Burberry era la etiqueta, Sí. porque quemaban 10 veces más de lo que ganaban. Uno diría, esto es insólito, ¿por qué van a quemar 10 veces más de lo que ganan? Lo queman porque quieren que la ropa, sus productos exclusivos de lujo, sean para unos pocos. El negocio de la moda no es dar, el negocio de la moda es vender. Claro. Capitalismo puro. Capitalismo puro, es el capitalismo. Y la verdad que a veces me preguntan por qué esto es así, y porque la moda realmente es una de las industrias que, a pesar de que parezca banal o frívola o se asocie a las alfombras rojas, es una industria que es una de las principales fuentes de trabajo del mundo. Claro, a veces de muy mal trabajo. Ese es otro de los temas. Cuando hablamos de sustentabilidad, por ejemplo, sustentabilidad no es teñir 2 remeras con remolacha y decir soy sustentable. Sustentabilidad es que tu cadena de producción pueda estar certificada. De hecho, hasta hace un tiempo acá había una sola marca que tenía la cadena de producción certificada, que era la marca de trabajo Ombú. Era la única que tenía toda la cadena de trazabilidad en el INTI. Y la otra parte es el trabajo justo. Sin trabajo justo no hay sustentabilidad, digamos. Yo recuerdo, volviendo al origen de nuestra charla, ese desierto de Atacama cubierto de ropa usada que prefieren tirar ahí que darla. No voy a decir la marca, no me parece necesario, pero hubo una marca chilena donde cortaban las zapatillas. Sí. Conoce el tema. Conozco, y también hay unas tiendas chilenas muy importantes.
cuando sale esto a la luz, muchísimas marcas chilenas y universidades de Chile denuncian este tema. Hay unas tiendas muy importantes que están en Chile, que en algún momento querían venir acá y se frustró el negocio, que directamente tienen un departamento donde cortan todas las prendas. Cortan todo antes de descartarlas. Exactamente, para que no se puedan utilizar. O sea que detrás de ese glamoroso mundo también hay... miserias. Miserias, ¿no? Como digo yo, la moda te quiere vender todo, hasta sus miserias. De hecho, en la nota que escribí el fin de semana para el Planeta Urbano, hago un poco una analogía con lo que en su momento pasaba, ¿se acuerdan? Con la película Zoolander, que parecía una bobada en ese momento. Y creo que debe ser la película más seria que se hizo sobre el mundo de la moda, donde a veces el humor es un arma poderosísima. Donde el villano, Mugatu, que hace Will Ferrell, dice que va a sacar una colección para todos los desposeídos, para toda esa gente que está en la calle, para todos esos adictos al crack que hacen esta ciudad de Nueva York un lugar tan maravilloso. Y saca una colección para eso. Y realmente, o sea, ya se estaba poniendo en carpeta el tema de la basura de la moda. Es impresionante, pero no hace muchos años, hace 3 o 4 años, en la Semana de la Moda de Nueva York, se puso como un chiste abrigos que parecían harapos, gadgets de los más caros dispositivos que parecían cajitas de cartón corrugado, como si estuvieran hablando de cartoneros. Les parecía gracioso eso. A las marcas de lujo, la pobreza, la precariedad, a veces les parece graciosa. El tema de los precios de la ropa que llamamos cara se ha hecho increíble. Una vez yo vi un tapado en Nueva York y dije, eso tiene que costar como $2.000. Y me provocó curiosidad saber si yo era capaz de saber el precio de algo. Entré y costaba $48.000. Claro. Ahora, para ponérselo una vez o dos, o solamente si cambia de ciudad. Hay gente que no sabe, no tiene idea del dinero que tiene, porque no se puede concebir que alguien gastara, y seguramente hay más caros todavía. ¿No será que yo vi el más caro del mundo? Es obsceno, pero lo que pasa es que justamente lo que no hay es una conciencia de consumo, porque las marcas lo que te venden es una pertenencia, y la pertenencia tiene que ver con lo desmedido, con el mostrar, con el gastar, con el decir yo tengo. Entonces, no hay una conciencia de moda circular. Yo me estoy dando cuenta que las nuevas generaciones sí están como descubriendo las ferias americanas, descubriendo el placar de la familia, van y le sacan el placar a la pobre madre, a la pobre abuela, pero están buscando reutilizar, que el pertenecer no pase por ahí, porque esa es una banalidad que mata. Marcela, qué bueno haberla conocido, muchas gracias. Lo mismo digo. Marcela Soberano es una especialista en ese mundo de la moda, pero sabe verlo en la profundidad, no solamente en la superficie del glamour y de todo lo atractivo. ¿Por qué te reías tanto con la película que ella mencionaba? Porque Zoolander es una película muy divertida, muy divertida, y lo más, me parecía lo más impresionante es el ejemplo que pone, justamente que ponía Marcela, porque finalmente la conexión es hacer ver a todos como si fuera gente que vive en la calle. Esa era lo insólito. Mostrarla, es como, claro. te pueden vender hasta eso incluso. Federico Ferro, nuestro guía, que es muy cinéfilo, dice que peliculón. Yo no me acuerdo. Es probable que si vea algunas escenas inmediatamente la recupere, pero estoy en edad de no molestarme cuando no me acuerdo de algo. Entonces, hacen un gesto. El chiste de la película es que hacen una mirada, ven acá, miran a cámara y hacen una mirada con un gesto. La mirada magnum de Ben Stiller. Hay que hablar del dólar ilegal, un poquito más arriba todavía, ¿eh? 2 pesos, 217 subió hoy, ayer había quedado en 215, y todo esto un poco sabemos, ¿no? Es la manera en la que el mercado empieza a acomodarse en base a las incertidumbres que detecta en función de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, parte de lo que venimos explicando en estas últimas semanas. ¿Qué decíamos que hace falta en este país cuando hablamos de gas, Estefanía? Y hace falta infraestructura.
era parte de lo que decíamos recién y me parece que eso vamos a hablar ahora, ¿no? De eso vamos a hablar con Agustín Jerez, que es el presidente de Integración Energética Argentina, Sociedad Anónima. Exactamente. Las siglas me dan trabajo, me había aprendido en ARSA, estaba cómodo con eso. Ahora esto es lo mismo que NARSA, ¿no? Exactamente, es la continuadora de NARSA. Hablando de infraestructura, ¿qué están pensando hacer? Sé que están involucrados en algo muy importante. Sí, bueno, en el día de la fecha el secretario de Energía dictó la resolución 67 que tiene por objeto la creación del programa Transportar y la declaración de interés público nacional de gasoducto Néstor Kirchner, que va a tener como objeto la posibilidad de ampliar la capacidad de transporte de gas de nuestro sistema, trayendo gas de Vaca Muerta a los grandes centros de consumo. Agustín, vamos a poner en pantalla, Sí. se lo digo, bueno, voy por acá entonces, una placa y usted comenta lo que la misma refleja. Una de las dos placas que tenemos para esta charla con Agustín Jerez. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, así se va a llamar. Coménteme lo que dice la placa. Bueno, básicamente expresa lo que va a traer a nuestro país, la creación de 38.000 puestos de trabajo en sus diferentes etapas, el ahorro equivalente al 17% de la contaminación, también de lo que va a implicar la sustitución de combustibles líquidos, pero principalmente la ampliación de la red de transporte de gas, que tiene por objeto principal la sustitución de importación de GNL, que son los famosos buques que vienen a la Argentina en periodo invernal y que afectan gravemente la cuenta externa de la balanza comercial energética. En una primera etapa, el gasoducto que va a ir desde Tratayén a Saliqueló, que son las localidades entre Neuquén y la provincia de Buenos Aires, va a generar ahorros por más de 1.300 millones de dólares anuales. Y esto implicará trabajo para los argentinos que están involucrados en el sector energético en la provincia de Neuquén y naturalmente un ahorro de divisas importantes que va a poder ser utilizado para el desarrollo de la industria. Agustín, hagamos un mapa, un poco de memoria. Esto nace en Neuquén. Exactamente. ¿Cerca de qué lugar de Neuquén? Esto es Vaca Muerta y es de Neuquén pasa a Río Negro, me imagino. Pasa por Río Negro, pasa por la provincia de La Pampa, Ajá. Llega hasta la provincia de Buenos Aires. ¿Y a quiénes va a abastecer? ¿Quiénes se van a beneficiar más directamente? Bueno, se benefician los grandes centros de consumo porque el gas luego ingresa en los anillos del Gran Buenos Aires y eso genera la sustitución justamente de las importaciones, por ejemplo, de GNL de Bahía Blanca. ¿Esto empezaría cuándo? Esto empezaría, nosotros tenemos prevista la licitación del abastecimiento de caños y lo que es impacto ambiental para el mes de febrero. ¿Caños de qué tipo son los que se necesitan? Caños de 36 pulgadas. Son gasoductos, digamos, que se fabrican en Argentina y se fabrican en diferentes partes del mundo. ¿Hay forma de licitar en la Argentina o directamente esto es techín? Es uno de los principales, va a ser probablemente una de las principales competidoras de los procesos licitatorios. ¿Permite el abastecimiento del litoral y el noreste? Esto, como dice ahí, históricamente postergado, ¿no? Bien, exactamente. Una de las obras que nosotros tenemos a cargo es el GENEA, que lo reactivamos luego de la suspensión del 2018 y que si no tenemos ninguna clase de inconvenientes o problemas operativos, para el mes de marzo por primera vez vamos a estar llegando con gas natural a la provincia de Formosa. ¿Algo que quiera decir, Agustín, que le parezca bueno que la gente sepa y no le estoy preguntando? No, bueno, que este proyecto implica que el Estado retoma la iniciativa en infraestructura energética, un Estado nuevamente presente pensando en el desarrollo humano y productivo de la República Argentina y un Estado que se define como tal a través de sus hechos y no de sus palabras, y este es el resultado del esfuerzo de un montón de actores involucrados que no solamente tienen que ver con el Poder Ejecutivo, sino también con el Poder Legislativo, porque esta obra, este proyecto va a poder ser posible también gracias al aporte solidario impulsado por Máximo Kirchner, y eso me parece que nos potencia como Claro. país y que sin lugar a dudas nos va a otorgar una ventaja cualitativa en materia energética, pensando también en el abastecimiento interno y en una segunda etapa poder también ir hacia los mercados regionales y que la Vaca Muerta que nosotros queremos sea una realidad y poder de alguna manera u otra generar esos beneficios tan ricos que trae la energía abundante y competitiva. ¿Usted es ingeniero? Abogado. Abogado. Muchas gracias. Y espero que, ¿de aquí a cuánto tenemos que esperar para hacer una nota en la cual usted nos diga se inaugure el gasoducto? Bueno, Tírese un lance. me gustaría que esté previsto para antes del invierno del año que viene. Ah, bueno. Ah, rápido. Sí. Bien. Bien.
invierno, además, antes del invierno. Bien, Agustín, muchas gracias. Esperemos lograrlo. Esperemos. Muchísimas gracias. Bien, ahora vamos a ir con Lautaro, pero ¿por dónde, Lautaro? Víctor Hugo, siguen las repercusiones en relación al principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Habló el ex titular de medios públicos durante el gobierno de Mauricio Macri, Hernán Lombardi, y dijo que no queremos ir a un default porque todos ya sabemos lo que vivimos en el año 2001. Lo escuchamos y lo analizamos. Pero no pueden poner a toda la Argentina en vilo por sus disidencias internas. Nosotros, los argentinos, sabemos lo que es un default. Ya lo vimos en el 2001, y eso que ese fue un default con los acreedores privados. Este sería un default con el fondo, o sea, con los organismos multilaterales, que es mucho más grave, porque se trabaría toda la economía argentina en términos de su comercio internacional. Digo, es una irresponsabilidad enorme que mañana hace 26 meses que asumieron y no hayan mandado nada al Congreso. Esas eran las declaraciones de Hernán Lombardi, que él también fue funcionario en el año 2001 y recuerda claramente, Víctor Hugo, el default que se vivió en ese año. Si te parece, analicemos los matices que hay dentro del Frente de Todos en relación al principio de acuerdo. Ahora lo vamos a contar a través del siguiente destacado de ámbito.com. Itaí Hackman, vamos a investigar para que los dólares que se fugaron puedan repatriarse y pagar la deuda. Bueno, ya estos son dichos, Itaí ya es un muchacho joven, pero es experiente. De aquí a que se pueda repatriar la plata que se fugaron, yo puedo ir volando a la luna como 10 veces. Hay que, digamos, ir por lo realista. Es imposible. Imposible hasta saber qué es lo que tienen. Los casos de los que fugan dinero, flagrante, ¿cómo se llama aquel que mandaba el dinero de Clarín, por ejemplo, afuera, que viene siempre a los programas de televisión? Que era el que tomaba los dineros y los ponía afuera. Les dijo el banco, la dirección, todos los etcéteras imaginables. Nunca respondieron nada, absolutamente nada. Bueno, pero ¿qué dice Itaí? Tenemos otro fragmento de este destacado de ámbito.com para seguir hablando de los matices en relación al principio de acuerdo. Ahora lo vamos a compartir a continuación en pantalla, porque habla de la votación y dice: en el Frente de Todos va a haber unos 30 que nos vamos a abstener. No estamos en contra de hacer un acuerdo con el FMI, pero es una forma de manifestar nuestras diferencias sin bloquearlo, es lo que dice esta parte del Frente de Todos, Víctor Hugo, en relación a la votación, y hablan de una abstención. Sí, muchas abstenciones, ¿no? Es lo que está diciendo, sí, 30 es lo que está diciendo. Fuerte. Es un tema muy, pero muy fuerte. Sí, desde el punto de vista ideológico, en el corazón de todos duele mucho hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando plantean el otro escenario, extorsivo, terrible, también uno tiene una cierta responsabilidad, sobre todo para quienes están conduciendo. Esto de las cosas que a veces se dicen, no paguemos la deuda es ilegal, es ilegítima, pero es legal. Los países funcionan de esta manera. No hay caminos a recorrer. ¿Usted se acuerda lo que fue el 7% de los buitres, que están todos ahí? Esos quedarían también sin cobrar. Se hizo un acuerdo, el primero que hizo Martín Guzmán fue con los que potencialmente son buitres. El día que no se les paga se vuelven buitres, lo son ya de antemano. En consecuencia, si el 7% enloqueció la vida de la Argentina de la manera que lo hizo, resistió muy bien la Argentina, pero en algún momento eso iba a ser insostenible, ya parecía que lo era. El 7%, imagina el 100%. Con todo el dinero que vuelcan en publicidad contra el país, con toda la justicia internacional jugando a favor de ellos, porque estamos hablando de bandas de delincuentes magníficamente conectados. Entonces también implica buscar un poco de realismo. Es muy extorsivo, yo lo entiendo. También hubiera preferido el default en mi corazón, pero después cuando uno mira sobre la mesa qué es lo que hubiera sucedido, se hace muy bravo, se hace muy difícil. Pero lo que estamos buscando, y hace muy bien Lautaro, es saber qué puede pasar. 30 abstenciones, dice Itaí Hackman, son muchísimas, Lauti, ¿eh? Sí, son muchas, Steffi. Bueno, querías... No, lo que estaba pensando es cuál es la alternativa, ¿no? Pagar, ya sabemos lo que implica en términos de dependencia. No pagar significa en el tablero internacional generar algunas tensiones geopolíticas y sobre todo con socios regionales que también tienen parte de sus reservas
depositadas en el fondo. Es bien complejo, como lo contaba Víctor Y Hugo. para cerrar este fragmento en relación al principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vamos a ver un fragmento, Víctor Hugo, que fue muy viral ayer durante la marcha en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Alguien se acercó y criticó al expresidente Mauricio Macri. Esta gente no va a decirle a Macri que fue el que hizo la deuda, que debe estar panchamente riéndose de nosotros y de todos los demás. Es decir, Fernández lo único que hizo es arreglar la deuda y otra forma no había. Así nomás se los dijo. Y este fragmento se hizo viral, Víctor Hugo, y bueno, justamente era porque se imaginaban una opinión en contra del gobierno del presidente Alberto Fernández, y rápidamente fue tendencia en redes sociales. Bien, ahora vamos a hablar de la Gestapo, que no solamente hicieron el zafarrancho atroz con la Argentina de tomar esa deuda, sino también con la propia República, en un tema que trata el doctor Villarroel. Para mí sigue siendo más grave que lo de la deuda, porque ¿cómo arreglás el tema de armar causas, de mandar gente a la cárcel, de reunirte como este video, la verdad, trágico, donde están todos? Podemos decir que la causa sigue avanzando. Estuvimos en enero, había feria, ahora comenzó febrero y ya hay nuevos elementos. Y está la comisión bicameral, que está citando a las partes. A ver, en la cancha cuando alguien está asustado dice, están todos, No, usted me entiende, sí. Están todos asustados. No fue a declarar Grassi. ¿Quién era Grassi? Subsecretario de Justicia del Ministerio donde María Eugenia Vidal era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No fue Marcelo Villegas, ni siquiera presentaron un escrito. Claro, ¿qué van a decir? Están hasta las manos. Y por otro lado se avanza porque se ha pedido a la AFI de la comisión que informe claramente dónde está el teléfono encriptado que tenía el jefe de los fiscales. Y la pregunta es, ¿para qué lo tenía Julio Contegrán? Imagínense que Julio Contegrán tiene su celular privado, un celular teóricamente de la Procuración y el teléfono fijo de la Procuración. ¿Para qué un teléfono encriptado? ¿Para organizar y armar las causas? Bueno, creo que va a haber novedades prontamente, se lo estamos adelantando. Chequeé otra vez que no es lo que dice Mauricio Eugenia Vidal, que se presentaron en el expediente a ponerse a derecho del juez. Todavía no lo han hecho muchos. Intuyo que en los próximos días puede haber imputaciones concretas y ya citaciones a prestar declaración indagatoria por este video que encubre un montón de circunstancias que en muchos casos terminó con la cárcel injustamente para muchas personas. Bueno, esa mesa es ilustrativa. Ya la miramos con naturalidad, como tantas cosas que ocurren de esos 4 años aciagos para la República. Ahí tenemos empresarios, funcionarios y espías, programando que van a denunciar con el acuerdo de la justicia, con Contegrán, Verbigracia, van a llevar a cabo una tarea mafiosa para poder meter preso a los que ellos de antemano ya acusan de delincuentes. Ellos que son delincuentes, todos los que están allí se están comportando como delincuentes. ¿Exagero, doctor? No, y hay 2 que estaban procesados ya en la causa del espionaje de Lomas. Y hubo una sala, la sala primera, donde 2 jueces, Mariano Llorens, puesto por Macri, y Pablo Berluzzi, trasladado por Macri. Van a ir a juicio político. Obviamente, te iba a informar eso. Se le va a pedir, y se le ha pedido ya el juicio político por prevaricato. ¿Qué quiere decir prevaricato? Dictar resoluciones contrarias a la ley. Y está muy claro que esto es contrario a la ley. No son cuentapropistas, son parte del delito y esto es una asociación ilícita. No se enoje, doctor. No, tranquilo. Muchas gracias. De nada. Lautaro, impecable. Gracias a vos, Víctor Hugo. Estefi, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Después de esta pequeña pausa, es chica, va la columna. ¿Estamos cerca del fin de la pandemia o estamos exagerando? ¿Es una cuestión política la de Boris Johnson, como nos explicaba Guillermo Makin, destacado politólogo desde Cambridge hace un rato nada más? ¿Es un avance político frente a los problemas que él mismo se ha generado, lo de Boris Johnson? ¿Qué está pasando con el resto de Europa, que también va terminando poco a poco con las restricciones? Y usted se preguntará, bueno, si por ahí está ya terminándose la pandemia,
cuándo se termina para nosotros. Yo creo que habrá que tener un poco más de seriedad. Lo de Johnson nos explicaron muy bien, es un alarde político de alguien que está desesperado porque lo están empujando al vacío, su propio partido. Con lo cual está en el horno, como dice la muchachada, está con enormes complicaciones. De ahí viene la liviandad, en medio de todavía muchísimos contagios, decir, bueno, se está terminando la pandemia, viva la vida. No obstante lo cual, vamos a mostrar un mapa de lo que está sucediendo en estos momentos en Europa. Es indudable que la situación es mucho menos tensa que hace algunos meses. Veamos el mapa, las nuevas medidas que se van tomando en Europa. Suecia elimina todas las restricciones y no van a hacer testeos a gran escala. Bueno, esto está sucediendo en muchas partes también de la Argentina. Sigamos. Lo que ocurre en el Reino Unido. Elimina todas las restricciones y prevén levantar el aislamiento para COVID positivo. Hasta ahí. Con estos dos ejemplos no se alcanza. Pero mire lo que ocurre en Nueva York. Se lo contamos así. La gobernadora Kathy Hochul anuncia el fin del mandato para usar mascarillas en lugares cerrados como restaurantes, teatros o museos en Nueva York. La determinación podría poner fin a las batallas legales y a los enfrentamientos entre quienes han estado a favor y en contra del uso de mascarillas. Sin embargo, de acuerdo a la CDC, los casos de COVID aún están muy altos para tomar este tipo de decisiones. Cuando aún tenemos cerca de 300,000 casos por día, yo diría que aún no estamos listos. Lo que pasa a favor de pensar en que en algún momento se va a terminar la pandemia es que los científicos sostienen que las vacunas han sido formidables. El mundo vacunado, porque hay una parte del mundo que no lo está, poco a poco va a estar a salvo, porque las nuevas cepas, las que puedan aparecer, no van a poder con la vacuna. Esto es casi una certeza que entregan los científicos, por lo menos aquello de lo que nosotros nos venimos ocupando siempre. Es improbable que próximas variantes de COVID-19 eludan las vacunas, están diciendo en esos estudios. De todas maneras, la Organización Mundial de la Salud tiene sus reparos, estos reparos. We have the tools to prevent this disease, to test for it and to treat it. Where people have access to those tools, this virus can be brought under control. Where they don't, this virus continues to spread, to evolve, and to kill. The biggest barrier we face to ending the pandemics as a global health emergency is ensuring all people in every country have access to those tools. Dicen esto y precisan 1.500 millones nada más que para que África pueda vacunarse. 40 de 54 países. 1.500 millones de dólares. Imagínese, compárelo con la famosa deuda que tiene que afrontar la Argentina para que tenga también una dimensión. Prácticamente toda la África podría pensar en vacunarse si alguien va y pone 1.500 millones de dólares. Un mundo muy injusto, muy insolidario. Es una vergüenza. Porque además comprometen hasta su propia supervivencia, porque si hay quienes se van a contagiar, estas cosas vuelven y se producen otras olas. Y vas a saber si es tan cierto, uno tiene muchas ganas de creerlo, lo que decíamos recién, que las vacunas van a poder con todas las cepas nuevas. Es una barbaridad lo que sucede, pero las vacunas han sido una verdadera maravilla. ¿Sabe lo que hubiera ocurrido en la Argentina si no estuviéramos vacunados de la forma en que nos han vacunado en este tiempo? 3.000 muertes por día tendríamos en este momento. Esta es la información, el impactante pronóstico de Oscar Atienza, que lanzó esto respecto a qué estaría ocurriendo hoy en la Argentina si no estuviéramos vacunados de la forma en que ha sucedido. Pero tenemos siempre otro tipo de problemas, otras pandemias. La crisis climática lo es sin ningún tipo de dudas. Pasan cosas tan tremendas. No somos capaces de avisorar el futuro. No lo podemos ver, no nos entra en la imaginación. Los científicos sí, porque trabajan con esto, hacen sus adelantos, los especialistas en general. Pero nosotros, los seres del común, ¿cómo vamos a imaginar que Yakarta, tremenda ciudad, de las más asombrosas del mundo en su construcción y de edilicia, tenga que cambiar su lugar? Porque las inundaciones, el mar, etcétera, lo van a llevar por delante. El cambio climático obliga a Indonesia a mover su capital. Más de 400 grandes ciudades o metrópolis de todo el mundo, con una población total de 1.500 millones de personas,
corren el riesgo alto o extremo debido a la contaminación, la falta de agua, el cambio climático y las catástrofes naturales. Esta es una investigación de Mary Maplecroft, una organización muy respetada, especializada en el cálculo de los riesgos ambientales. Imagine usted cambiar una ciudad de lugar, ¿no? Es inimaginable. Es decir, se trata de abandonarla y construir otra ciudad. Este es el mundo del futuro, este es el mundo contra el que no se puede hacer nada respecto al cambio climático. Por supuesto que el cambio climático tiene que ver con el capitalismo. Aquí hay una gran hipocresía. Hablan de cambio climático, como si fuera tan sencillo mientras exista el capitalismo y va a ver usted algunos de los temas que vamos a considerar hoy en nuestra columna. Mire esto que habla de la muerte por desastres climáticos. Están alcanzando un máximo en una década en Estados Unidos, en la parte continental de los Estados Unidos. Esta es una de las consecuencias de lo que está pasando con el mundo. Lo vive Estados Unidos, cuyo anterior presidente, el King Kong rojo, el tal Donald Trump, abandonó, por supuesto, toda la lucha del cambio climático. Dice, no existe esto. No pasa nada con el cambio climático y mientras tanto el mundo se hunde, se incendia, se seca o vienen tsunamis que se devoran vidas, ciudades, pertenencias. Bueno, hay que lidiar con toda esa gente y sobre todo hay que meterse en la cabeza que cada vez más capitalismo y salvaje como el que tenemos es imposible para pensar en una calidad de vida. Cada uno está muy afirmadito, yo vivo ahora, vivo esta etapa, pero dentro de 20 años, ni hablar de 70 o 80 años, cuando nosotros no seamos ni un recuerdo, va a ser tremendo para la humanidad. Mire lo que pasa en España. La mitad de los campos ya están en alerta por sequía. La mitad del campo español ya está en situación que desespera frente a lo que está sucediendo. Es terrible lo que implica pensar que está afectado entre un 60 y un 80% el rendimiento de los campos, según el informe de la coordinadora respectiva, naturalmente hablando de la incertidumbre que genera el inicio de la campaña de regadío, porque están en eso. Les voy a mostrar en instantes nada más algo de España que los va a asombrar, pero permítanme antes ir a Colombia con las lluvias, porque todo nos hace mucho daño y todo está referido, cada vez más comprobado, a los cambios climáticos. Todo ese pedazo de monte se vino, está sobre esas casas, ahí había gente haciendo arepas, comprando. Fue el deslizamiento que se presentó, cayó en el río y fue como un efecto de la ola y afectó en las viviendas. Mi hermano solamente gritaban, salgan, 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 que el río se desbordó, salga. Y cuando salimos ya estaba toda esa tragedia, la gente gritando. Mientras tanto, de España, Aceredo, en Galicia. Mire usted, primero le doy la noticia y después la prueba de que esto que parece imposible es real. La sequía deja al descubierto la aldea gallega de Aceredo, en Ourense. Una sequía que al producirse, al bajar las aguas, determina que aparezca un pueblo. Hace 30 años quedó totalmente sumergido por la creación de un embalse. Aquí ha ocurrido también en la Argentina, en el río Limia. Bueno, ese río, ese embalse, se han secado. ¿Y qué es lo que ha surgido? Aquella ciudad que había sido hundida. Mire usted, esto está pasando en el mundo. Esto es verdaderamente muy, pero muy asombroso. Entonces tenemos sequías pavorosas como esta, lluvias que son tan intensas que arrasan con barrancas, con viviendas, etc. Y también tenemos, esto es imposible de imaginar, mira hasta dónde se está llegando, la reaparición de ese pueblo, en algunos lugares todavía
mucho más contundente como mostraban las fotografías. ¿De qué hablamos cuando hablamos del cambio climático? Sequías, inundaciones, nos falta un incendio hoy para dar cuenta de lo que está sucediendo. Y ese incendio esta vez no se produce ni en Aceredo, ni en Estados Unidos, ni en Ucrania, no. Se produce acá. Es decir, nos habita también la desgracia de todo lo que le pasa al mundo en función del cambio climático. Vea las imágenes de los incendios en Corrientes que no dan tregua. 330.000 hectáreas arrasadas, 4% del total del territorio afectado. Humedales, esteros, bañados, malezales, vegetación de valles aluviales, todo esto en un 60% casi, en tren de arruinarse para siempre. Pero atacamos de todas las maneras al medio ambiente. Hace un rato, nada más, con Mercedes Soberano estábamos hablando de lo que la moda, que parece tan inofensiva, le hace al mundo. Mire estas imágenes de Ghana, este informe que nos permite entender cómo hasta la moda puede generar este conflicto en el que estamos metidos. Cada mañana se repite la misma escena en el mercado de Cantamanto, en Accra, la capital de Ghana. Los comerciantes de ropa usada se pelean por los mejores artículos. Sin embargo, desde hace unos años, los comerciantes comenzaron a quebrar porque nadie quiere comprar ropa de baja calidad. Estos vendedores en África Occidental dependen de lo que donan o reciclan los consumidores en Europa, Estados Unidos o China. Hasta 15 millones de prendas usadas llegan a Ghana cada semana. Y es aquí donde termina la moda que el mundo no quiere. En los enormes vertederos de Ghana. Radiografía Pro, porque la sequía también es moral. Y estamos inundados de hipocresía. Y nos incendiamos cada día de fastidio, de indignación, frente a tanta mentira como la que hay que sobrellevar entre esa derecha que no para de mentir y esos medios de comunicación que son los que los contienen y los que les permiten toda esa mentira. Mire usted lo que pasa con la cordillera de los Andes. Provincia de Mendoza, su gobernador, Rodolfo Suárez, hombre de Cornejo, está cediendo gratis 12.000 hectáreas de la cordillera a un centro de esquí. Los legisladores peronistas reclaman informes, denuncian que la superficie es demasiado amplia, en fin, pero allí hay negocio. La Reta construye viviendas impresionantes en Buenos Aires, allí tenemos lo que también con criterio neoliberal se hace en la provincia de Mendoza. Tenemos también lo que es en la radiografía pro el comportamiento frente a la educación. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, mentir. Como les decíamos, hay una sequía en cuanto a la búsqueda de la verdad. Soledad Acuña diciéndonos que nunca faltan vacantes en la ciudad de Buenos Aires. Nunca en los últimos 8 años por lo menos tuvimos faltantes de vacantes en educación obligatoria, ni siquiera en el nivel inicial. Nunca en los últimos 8 años por lo menos tuvimos faltantes de vacantes en educación obligatoria, ni siquiera en el nivel inicial. Cuando las familias piden vacantes para la edad obligatoria por ley es a partir de los 4 años, todas las familias tienen una vacante. A partir de sala de 3 es donde no cubrimos a todos los que piden. El 75% de los que piden una vacante obtienen una vacante en una escuela pública en sala de 3, pero no es obligatorio. El concepto y el criterio, mire hasta dónde miente. Creció casi un 20% la demanda en escuelas públicas y cayó un 40% en privadas. En 2021 la situación se agravó. Del total de 117.000 estudiantes que pidieron un lugar en los 3 niveles de las escuelas públicas porteñas, solamente recibieron vacantes 61.200. Pero el tema se agrava cuando, por ejemplo, visitamos una escuela. Vamos a la escuela de Boedo para que usted vea cuál es el panorama que trata de evitar con sus mentiras totales. Ella piensa que replican su exposición los medios cómplices.
una explosión en una escuela de Boedo. Un obrero resultó herido. Un problema eléctrico de los que tienen muchísimas escuelas, en este caso del distrito sexto, ubicado en la calle Massa, 1935. Así están las cosas. Escuchemos a Natalia Militi, docente. Es algo que venimos denunciando del sindicato. Todas las conducciones han hecho en varias oportunidades distintos reclamos al gobierno de la ciudad. Se vienen haciendo reclamos por el cambio de este tablero. Es realmente preocupante que no se tomen los reclamos que se vienen realizando. Trucho, todo lo es, sin ninguna duda. Mire, hablando de truchos, los aportantes. Vamos a esta información que tiene que ver con una historia que supo denunciar C5N a través de Juana Morín. Aportantes truchos rechazan estados contables de Cambiemos de 2017 y piden avanzar en una investigación penal. El juez Alejo Ramos Padilla, quien lleva adelante la causa, conocida como Aportantes truchos, desaprobó los estados contables de Cambiemos Buenos Aires de 2017. 79 comprobaciones directas, fehacientes, de miles. Es una barbaridad, una atrocidad. Y mientras tanto, en esa radiografía de la mentira, también aparece allí ya no solamente la mentira, sino lo que es la sospecha de una inmensa corrupción. En algunos casos corroborada en los hechos, y en otras habrá que investigar, como a la señora Bullrich, en esta denuncia que hace un hombre serio como Félix Kraus desde la Oficina Anticorrupción. La denuncia a Patricia Bullrich por la compra de material para el G20, que llegó 5 meses después. O sea, un inmenso gasto de 9 millones de dólares, 9 millones de dólares, que llegó tarde, 5 meses, qué lástima. ¿Para qué hicieron una compra que llegaba 5 minutos tarde? ¿Cómo lo devolvieron? Porque era negocio. ¿Era negocio para quién? Estaba metida hasta Gracielita Ocaña, que enterada de que estaba en esto Patricia Bullrich, le dijo: ¿sabes que tengo un amigo que tiene unos chalecos antibalas? No le pasa una, tráemelo. Y ahí nomás armaron un negocio fantástico. Ahora habrá que investigar sobre precios del 315%, denuncia la Oficina Anticorrupción. Todo para traer al G20 material de seguridad que nos iba a proteger, qué sé yo, de las bombas que podrían caer en el G20, cuando en realidad precisábamos protección de tanto servilismo como aquel del que hizo gala el gobierno de turno en los tiempos del G20 en la Argentina. Lo que tenemos que enfrentar es un problema de base, que es no gastar más de lo que tenemos. Y creo que los argentinos, creo que en todos nosotros, ha crecido la conciencia de que no podemos seguir gastando más de lo que tenemos. Vivir por arriba de nuestros ingresos. Es muy importante que todos adoptemos hábitos muy sencillos en nuestras casas. Cuando hablo de que todos tenemos que asumir el desafío, también incluyo, muy especialmente incluyo, a toda la dirigencia política. Eso es lo que tenemos que comprometernos cada vez más. Y sobre todo ahora, que sé que cuesta, sobre todo ahora que estamos pasando un momento difícil, que hay que ajustarse para llegar a fin de mes. Es cuanto más tenemos que confirmar que estamos convencidos que tomamos el camino correcto. Qué tipo, ¿no? Bueno, esto era lo que pasaba en el G20. Para esto compraba Patricia Bullrich 9 millones de dólares, deme 2, deme 3 de aquella herramienta, de aquella arma, etcétera. ¿Por qué nos estamos pertrechando para el G20? No sabe la que se puede venir. Entonces, por eso es que hemos salido de compras, decía. Y después, vino 5 meses después, mucho más caro. Bueno, ¿qué se va a hacer? Nosotros somos como somos. Mire lo que dice Diego Giuliano sobre todo este tema que estamos presentándole, el de la radiografía PRO. Se ha dado una disparidad tarifaria en todo el país. Hay una distinta tarifa por un servicio de transporte público de pasajeros. Durante el gobierno anterior prácticamente se eliminó el subsidio al interior del país en materia de transporte público. Esto no es uno contra otro, no es Buenos Aires contra el interior. Se trata de fijar pautas federales que no tengan esta brecha extraordinaria que haga que un santafesino, un cordobés, un marplatense tenga una tarifa, 60 pesos casi,
en Necochea 80 pesos y en la ciudad autónoma 18. Bueno, esto que dice Diego Giuliano tiene que ver con el tema de los colectivos, de los precios, de una situación muy injusta en todo el país, y es lo que están tratando de ordenar. Nación quiere que la ciudad se haga cargo de algo, por fin que también tenga un costo, y naturalmente salen a defender todo esto. Mire primero cómo es el tema de los colectivos en la Argentina, la injusticia que se da. ¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo? Mire la diferencia de Bahía Blanca a Lamba. Nada más, de 18 a 76 pesos. Esto no puede aceptarse de ninguna manera. Pero cuando se habla de que Nación le pide eso a la ciudad una vez más, están hablando desde los medios de comunicación y desde los sectores políticos de que se trata de una imposición. Se quieren llevar todo por delante. Parece mentira que jueguen tanto con la inteligencia de la gente. Jorge, que es Macri, dice... Primero que me gustaría decir es que evidentemente el gobierno nacional ha tomado una decisión que es aumentar las tarifas. El gobierno se ha parado claramente en, bueno, tenemos que aumentar la tarifa de luz y ahora quieren aumentar la tarifa del boleto de colectivo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces hay una decisión del gobierno que tendrá que ver con la inflación, con los números que no le cierran, tal vez con requerimiento del Fondo Monetario, de decir, bueno, en la ciudad se aumentan tarifas. En ese marco está puesta esta decisión de empezar a discutir o quitar subsidios. Más bandidos no se consigue, no es fácil, porque esto, dicho por un hombre preparado finalmente, que todo lo que quiere es sacar todo el tiempo ventajas políticas, ¿qué está defendiendo? Es impresentable lo que hace, y no muy suelto de cuerpo. Bueno, están favorecidos por esos medios de comunicación que con una enorme complicidad están abogando, como le vamos a mostrar, por los más ricos. ¿Cómo le van a quitar el subsidio a la gente de los barrios más poderosos en Buenos Aires? ¿Por qué a ellos? Bueno, porque tienen mucho. Y entonces ellos se preocupan por gente que está allí, la que excepcionalmente ya no sea tan rica como era cuando pudo comprar determinado tipo de apartamentos, de vivir en ciertos lugares, que naturalmente son más caros, pero con muchas más ventajas, con muchos más servicios, etcétera. Una calidad de vida completamente distinta. Y en consecuencia, una calidad de vida que por lo menos pagala. De verdad. Uno, quien habla, vive en una zona que también tiene sus privilegios. Y no puedo dejar de asombrarme de lo que son las tarifas, por ejemplo, de la luz. Da vergüenza. Por cierto, en consecuencia, a toda esa gente, no tenemos el mapa de la ciudad que mostramos hoy. Le pido cada cosa sobre la marcha yo, porque marca con claridad, indica cuál es la franja. Lo podemos hacer después de lo que vamos a ver. ¿Lo tenemos? Bueno, ahí está, entonces, qué rápidos. Gracias, Federico Ferro, Anabela Sánchez, Julián Capazo y Juan Pimontes Onganía. La segmentación de tarifas en Gran Buenos Aires. El otro, el que mostrábamos primero, me gusta porque es más claro. Ese. Lo que está en rojo es, bueno, usted sabe cuáles son las zonas de Buenos Aires. El resto está en otra complicación. El resto de la gente tiene a muchísimos que tienen un sueldazo de 70, 80 mil pesos que los tiene por debajo de la línea de pobreza. 80 mil pesos sin considerar alquiler es estar por debajo de la línea de pobreza. A esa gente le tienen que mantener el subsidio. ¿Qué quieren? Matarla, echarla, abandonar la ciudad, tirarles una bomba en la que solamente queden los edificios, pero no quede más la gente. De verdad que ese es el tipo de proyecto. Vamos a escuchar la defensa que se hace de esos barrios mucho más ricos, a los cuales, como corresponde, les van a quitar el subsidio, que además toda la vida ellos hablan de los subsidios con desprecio. Cuando le quitan los subsidios a los que más tienen, se enojan o defienden situaciones que son también impresentables. Distribuido los lugares en rojo donde va a ser este aumento. Estos son barrios cerrados. Se supone que los barrios cerrados tienen mayor poder adquisitivo. Como vos decías, Fernando, no siempre es así, porque uno puede vivir en un barrio cerrado, tener una casa de hace mucho tiempo y tener un ingreso mínimo que no te permite tener un aumento tan grande de la factura eléctrica. Hay algunos barrios cerrados que pagan mucho menos despensas que algunos edificios de algunos lugares. Exactamente. Está lleno de matrimonios jóvenes que fueron a barrios cerrados, con lo poco que tienen, compraron, o sea, es completamente desigual, pero bueno.
es desigual frente a la desigualdad. Bueno, cada cual se vive como se puede, se hace periodismo como se puede, y así estamos. Pero volvamos al tema en cuestión. La situación de la inmensa mayoría es tremenda. Si no la subsidian, directamente tiene que apagar la luz, no lo va a poder sostener. Si se sabe lo que más o menos se gana y con 80.000 pesos, sin considerar el alquiler, se es pobre, ¿a qué estamos condenando a la gente si les quitáramos el subsidio y le cobráramos lo que le van a cobrar a quienes viven en departamentos muchísimo más caros, en zonas de mucho más servicio y mucho más caras? No quiero ser redundante, porque me parece que se entiende, pero hacen tanta fuerza para que las cosas no sean así, que no faltará algún pobre que venga y diga, como cuando pedían los pobres, los trabajadores, que tienen que aumentar las tarifas. ¿Se acuerda de eso, alguna marcha en la que aparecía pobre pidiendo que aumentaran las tarifas porque le habían hecho la cabeza de tal manera que ahora no faltará alguien que diga, pobre gente, le quitan el subsidio a la muchachada más rica? ¿Por qué a ellos les quitan el subsidio y a nosotros no? Esto es desigual, tal como sostenían ahí en lo que veíamos recién. Bueno, las tarifas las podríamos sintetizar de esta manera. Afirman que tarifas de servicios públicos llegarán a acumular más de 3.500% en la era Macri. Desde inicio de 2016, incrementos acumulados promedio de 3.624 de energía eléctrica. Claro, esto les parecía fantástico, porque esto era ganancia de las empresas. 2.400 en gas natural, de las cosas que nos hemos olvidado. De vez en cuando me gusta volver sobre estos temas, porque me parece que la memoria va aniquilando, por una cuestión humana, comprensible, cosas que no podemos perder de vista de lo que esta gente, de la que estamos haciendo una radiografía, ha sido capaz de hacernos. O cuando hablaban de aumentos, ¿se acuerda lo de las pizzas? Hoy, que es el Día Internacional de la Pizza, vamos a recordar a ese monumento a la hipocresía que se llama Alfonso Prat-Gay. Asusta cuando decís en porcentaje cuándo va a subir, cuánto va a subir, ¿viste? Pero puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son 2 taxis, ¿viste? Eso también es lo que hay que entender. O 2 pizzas. 2 pizzas, ¿viste? Matizamos, porque hay que hablar también de soberanía y modelo, de las cosas que hay que confrontar todos los días en la batalla cultural, en la batalla informativa, que es imprescindible dar, pensamos nosotros, y ojalá que usted participe de esa idea. Hay personajes como Esper que quieren terminar con Aerolíneas Argentinas. Seguida le vamos a recordar, entre otras cosas, qué significa Aerolíneas Argentinas, pero primero veamos a Esper. Yo creo que Aerolíneas, ya lo he dicho hace muchos años, hay que cerrarla directamente. Yo creo que Aerolíneas, ya lo he dicho hace muchos años, hay que cerrarla directamente y decretar cielos abiertos en Argentina. Quien quiera volar en la Argentina que lo pueda hacer. Y le aseguro que los buenos empleados de Aerolíneas que hay, y hay muchos, van a encontrar empleo rápidamente. Mire lo que dice, ¿no? Siempre contra Aerolíneas, hace poquito era Cavallo, contra Aerolíneas, sin respetar lo que ha significado además Aerolíneas en los tiempos de la pandemia, pero además lo que es para la vida cotidiana del país. Mire lo que ha pasado en este mes, nada más, para no ir demasiado lejos. ¿Cuántos pasajeros cree usted que ha trasladado a Aerolíneas, de los cuales la mayor parte es dentro de la Argentina, prestando un servicio en la Argentina? Superó el 1 millón de pasajeros en 2022. Ahí la información que daba Pablo Seriani, que es el presidente de la empresa. Y se puede pensar en que la oferta de vuelos para la red doméstica va a superar este año los niveles de la pandemia. Ya que estamos con buenas noticias, porque 1 millón de pasajeros de Aerolíneas Argentinas ya no solamente es una respuesta a ese personaje, sino que también es una manera de levantar el ánimo, porque lo necesitamos y tenemos que conocer las buenas noticias, así como a cada rato tenemos que compartir lo que nos desagrada del mundo y, si es necesario, también de la Argentina. Mire lo que ocurre en Puerto Madryn, por ejemplo, para hablar de un destino turístico que este año está viviendo una etapa formidable. Hace 15 años
que no tenía un verano como este, Puerto Madryn. 2.500 millones de pesos ha movido Puerto Madryn. Mirá lo que significa a veces cuando empieza una etapa de recuperación. Es verdad, es parte también de lo que habría que mencionar, que es el espíritu de quienes viven en este país. Porque le das un cachito así de oportunidad, de sueños, y sueñan. Le das una chancecita mínima, lo acompañás, le pones un previaje, que no es una chance mínima, sino algo importante, pero ayudás con eso y se mueven millones de personas. Con lo que sea el sueño de estar con la familia este rato, 15 días, 20 días, un rato, en lo que es la tarea del año. Esto es Puerto Madryn. Tenemos otra linda noticia. A ver, en Salta, el tren a las nubes. 6.000 pasajeros. 6.000 pasajeros. Mire, vamos a tomarnos un tren, bueno, hay que detenerse en esta belleza, para recordar también un poco de la interna argentina. El carnaval, 26 y 27 de febrero, ocupación plena en la provincia de Corrientes. Ahí están los preparativos para el carnaval. 400.000 personas estarán pasando por allí con el tema del previaje. Además, se viene un carnaval completamente distinto, añorado después de este tiempo en el cual, por supuesto, pasarlo bien, divertirse, estar en Puerto Madryn, estar en el tren de las nubes, estar en el carnaval, y ni hablar de los lugares que más frecuentemente mencionamos en materia turística, Mar del Plata, Partido de la Costa, que ha sido un éxito descomunal en esta temporada, la Villa Carlos Paz y tantos etcétera de Córdoba, nada menos, y todo lo que es Entre Ríos, porque no solamente se trata del carnaval, esa provincia que es de las más exitosas también en materia turística. En fin, podríamos nombrar tantos y tantos lugares, que son los que están acogiendo a una Argentina que va cambiando, que va mejorando, a tal extremo que pasan cosas que parecen Argentina año verde. Le voy a contar algo, prepárese para no creerlo, si está comiendo, suspenda el movimiento de la cuchara, porque esto es interesante de verdad. Empresa Bridgestone, que desde 2006, atención al año, está trabajando en la Argentina y que tuvo en su momento muchas dificultades. Bueno, le comunicó a sus trabajadores y trabajadoras que van a recibir este mes, en concepto de anticipo de participación en las ganancias, un importe de 365.000 pesos cada uno, y que alrededor de mayo van a completar hasta llegar a 730.000 pesos. Me pone cara Pato del Vecchio mi cámara como diciendo: qué buena idea, ¿no? Esto de repartir ganancias. Las empresas, no todas ganan, algunas empatan, algunas se están recuperando, algunas se están levantando cabeza, pero qué bueno es pensar, y bravo Bridgestone, no tengo naturalmente ningún interés allí, salvo el de mostrarle esta información para algo posible que pueda hacer un poco mejor el mundo, reconocer que el trabajador, cada uno de ellos, participó muy activamente en la recuperación, en el paso al frente de la empresa. Es con todos, me gusta esa frase. Me gustaría ahora, para que se entienda por qué la lucha, abrazo partido para pagarle al Fondo Monetario Internacional, la enorme discusión que desde el punto de vista filosófico corresponde desde lo que son el mundo de las ideas también, y esta impaciencia, esta incomodidad, este desencanto que provoca tener que negociar nuevamente con ellos y que no hay más remedio porque el mundo es una extorsión cotidiana de la que hay que salir a como dé lugar, y uno no sabe si han acertado o no, pero aspira a que sí, porque este crecimiento que le marcamos y que permite que una empresa distribuya para cada trabajador 730.000 pesos, entregándoles ahora la mitad, nada menos, nos está hablando de una posibilidad de crecimiento que tiene que ver con toda la actividad industrial. Y si se crece, se paga. Lamentablemente, alguno dirá, no hay que pagarles nada, olvídense, porque es imposible sostener eso. Es irresponsable, lo podemos decir tomando un cafecito, yo no les pago nada y chao, los mando de paseo. Sí, lo podemos decir ahí, tomando el cafecito, pero no tenemos la responsabilidad
para que millones de argentinos puedan vivir un poco mejor y algunos directamente vivir esto que les estábamos mostrando. Hay que confrontar, como lo hizo esta señora con la que hemos elegido despedirnos en la columna de hoy. No va a decirle a Macri que fue el que hizo la deuda, que debe estar panchamente riéndose de nosotros y de todos los demás. Es decir, Fernández lo único que hizo es arreglar la deuda, y otra forma no había. Nos han hecho muchas cosas y hay que dar esa pelea todos los días, en todos los frentes. Pero hay cosas que sin ningún tipo de duda, y por más que le duela a los que les duele, hay mejoras. Todos los días las podemos constatar. No hay un solo dato de los que ofrecemos aquí que pueda ser refutado felizmente, porque están naturalmente detrás gente que ha merecido altísima confianza por su comportamiento en todo lo que sea el pronóstico, el adelanto o la evaluación de las realidades. Bueno, muchas gracias a ese maravilloso equipo de producción con Anabela Sánchez, Julián Capazo, Federico Ferro en la conducción. ¿Quién está dirigiendo, Federico? Chuso, el gran Chuso, y Juanpi Montesonganía, de la dinastía de Charlie, que ahora ya está preguntándole a Gustavo Silvestre, Gato, ¿estás listo? Y seguramente la respuesta es sí, está todo pronto. Bueno, vamos entonces, más o menos te dice. Amigos, hasta mañana si Dios quiere.